Pues bien, amados hermanos, el tema que nos ha traído todo este mes prácticamente viene referente a la Biblia. Y creo que la mayoría de los que estamos hoy aquí tenemos la total y completa seguridad que lo que hay escrito en este libro es palabra de Dios. Por lo tanto, vamos a experimentar 7 condiciones o 7 frases que hay en la Biblia que afirman que es la palabra de Dios. Y una de esas precisamente acabamos de leer en el libro de Juan, ¿verdad? Lo que esto significa no solamente para la iglesia militante, sino que inclusive, ¿verdad?, es expuesta para que todo ser humano pueda abrir los ojos, ¿verdad?, y ver y escuchar y sobre todo escudriñar la palabra de Dios, porque dice la misma palabra que en ellas tenemos que, entonces tenemos que estudiarla más. Una de estas palabras de la Biblia es que la Biblia es viva y eficaz, y la misma palabra lo dice. Nosotros podemos buscar, y si pueden ustedes buscarlo ahí en su Biblia para que ustedes lo vayan cotejando, es en el libro de Hechos capítulo 16. Y tenemos una historia interesante aquí en Hechos. Hechos capítulo 16. Dice así, del 13 al 15. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor, dice, abrió el corazón de ella para que estuviese atento a lo que Pablo decía. Vemos, hermanos, en esta pequeña frase que no es que Lidia haya deseado o haya anhelado abrir su corazón, sino que dice que el Espíritu mismo de Dios abrió, dice, su corazón. Y nosotros como cristianos tenemos que anhelar cuando llegamos aquí, cuando estamos aquí en la presencia de nuestro Dios, que Dios abra nuestro corazón para que nosotros podamos llenarnos de ese entendimiento. Pero muchas veces también, al estar aquí, a veces solo venimos a escuchar y a llenarnos, pero no lo ponemos en práctica. Así que lo importante aquí no solamente es abrir ese corazón, sino también llevarlo a la práctica en nuestra vida diaria, en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el lugar donde nos encontremos, nosotros podamos demostrar este amor del Señor. Ya habíamos notado, dice que ellos daban un buen testimonio, eran hermanos de Listra y en Iconio. Y Pablo quiso que fuesen con él y tomándole, dice, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaba el número cada día. La palabra de Dios, hermanos, según nos narra Jeremías capítulo 23, también nos exalta a los abatidos, pero dice que también abate a los que son arrogantes. Busquemos en Jeremías 23, 29. ¿Qué dice Jeremías 23, 29, hermanos? ¿Alguien lo encontró? Imagínense ustedes esta historia. Aquí nos está hablando de un remanente y habla incluso de una maldición.
En el versículo 1 de Jeremías dice: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí, yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Este remanente, hermanos, aquí se está refiriendo al pueblo de aquellos días, a los dirigentes de aquel pueblo, porque no estaban haciendo su labor como la palabra de Dios les mandaba, sino que inclusive dice, dispersaban a sus ovejas. Esto fue lo que pasó allá en el Antiguo Testamento, y que en la actualidad también sigue sucediendo en nuestras iglesias. Escuchamos de iglesias que tienen muchas divisiones, muchos problemas, que tienen situaciones que resolver, y eso es lo normal. Digo, yo creo que en cualquier situación y en cualquier iglesia, cualquier religión, lucha y tiene que ver con estos detalles. ¿Por qué? Bueno, como seres humanos nosotros tenemos esa diversidad de pensamientos y tenemos diferentes ideas, conocemos diferentes estrategias. Entonces, de cierta manera podemos nosotros relacionarlo con una división en muchos de los casos. Pero realmente lo que nosotros necesitamos es llegar a un acuerdo, porque vamos a tener diversidad de ideas. Todo mundo tiene una manera tanto fácil como difícil de hacer las cosas. ¿Y qué le compete a los ancianos, a los diáconos? Tomar una decisión de cuál camino sería el más adecuado. Eso en muchas ocasiones va a ser causa de molestias, porque muchos no vamos a estar de acuerdo tal vez, o tal vez la mayoría esté de acuerdo, ¿no? Pero eso es algo, hermanos, que nosotros tenemos que tomar en cuenta, porque cada consistorio, cada diácono está pensando en un bienestar común, un bienestar que alcance a toda la grey del Señor, y en eso es que tenemos que pensar. No a veces enaltecernos en ser legalistas y decir, no, si es que yo digo que así es, así debe ser. No. Tenemos que aunarnos al trabajo de la iglesia. Tenemos que procurar porque ese proyecto, esa idea se lleve a cabo. Sobre todo si es, por ejemplo, relacionada al evangelismo, ¿no? Porque muchos tenemos ciertas maneras de evangelizar. También podemos tener nuestras estrategias para poder evangelizar. Y escuchaba yo a un predicador que criticaba mucho la manera de decirle o de cómo predica mucha gente, cómo evangeliza, ¿no? Que le dicen que Dios es amor, que vengan a Dios, que Dios les va a quitar sus problemas. Y él decía, bueno, es que realmente no es así. Venir hasta los pies del Señor es venir y vamos a enfrentar más situaciones difíciles, más problemas, y cada vez nos vamos a meter en más problemas. Porque predicar a Dios no es solamente decirle al pueblo, sí, acérquense, no, sino darle a conocer a aquellas personas nuevas que necesitan el perdón del Señor. Y es lo que Jesucristo vino predicando todo este tiempo, sobre el arrepentimiento. Y Él decía, arrepentíos porque el reino del Señor está cerca. Y entonces el Señor no les llegaba a decir, no, vengan, acá va a haber misericordia, acá va a haber perdón. Y sí es cierto, sí lo va a haber. Pero primero tenemos que ver nuestro pecado. Tenemos que aceptar que delante de Dios todos somos pecadores, que no merecemos esa salvación. Mas sin embargo, la gracia de Dios nos permite acercarnos a Él. Cuando Él muere, dice que el velo del templo se rasga en dos para podernos dar acceso a su presencia, estar cada vez más delante de ellos. Y esta maldición que se profiere aquí en Jeremías es precisamente porque estaban desviando esa autoridad de Jesús, los líderes de aquella época. Y entonces dice que todas las ovejas se habían dispersado porque habían querido agarrar o encontrar la verdad. Y entonces empezaron a dividirse en religiones, en sectas.
Pero dice que aquí hay una promesa que va a venir alguien que viene por ese remanente. Y ese remanente es precisamente la iglesia de Jesucristo. Y no es que sea otra iglesia, sigue siendo la misma, solamente que Jesucristo vino a reforzar la ley y a que se cumpla, porque eso es lo importante, que nosotros podamos darle cumplimiento a esta ley. Así que, amados hermanos, nosotros somos ese remanente que Jesucristo ha reservado para ahí, para que Jesucristo al final de los días diga: estos son los que me diste, y ninguno de ellos se ha perdido. Hemos despedido a muchos amigos, familiares, hermanos que han partido a la presencia del Señor, pero ellos también en su momento, si así lo decidieron y aceptaron a Cristo, están formando parte de ese remanente. Y ellos están esperando esa segunda venida del Señor, así como nosotros también debemos anhelarla. Pablo decía: yo ya no quiero vivir en esta tierra. Lo voy a hablar en otras palabras. Para mí lo preferible sería estar ya en presencia tuya. Es lo que deseo, es lo que anhelo. Pero pues a ti te conviene que yo esté aquí. Bueno, estaré el tiempo que tenga que estar. Y se resignó a ello. Y no solamente se resignó, sino que también estuvo trabajando para que todos tengamos esa convicción. En nuestro Señor tenemos que vivir en esa Apocalipsis capítulo 1. Aquí escribe a las iglesias, y miren ustedes lo que Juan expresa en el verso 17. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El contexto de esta lectura, hermanos, es que anteriormente a esto, Jesucristo le muestra a Juan una visión y le dice: yo soy el alfa y la omega. Este es Jesucristo hablando. El principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir. Y yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla de Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: en Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, las iglesias de aquellos tiempos. Y me volví, dice, para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran como blanca lana, como nieve, sus ojos como llamas de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y en su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Y ahí es donde Juan es quebrado y dice, ¿verdad? Cuando le vi, caí como muerto, porque estaba en la presencia del Señor. Entonces, hermanos, la palabra de Dios no solamente es viva, sino que también es poderosa. Puede penetrarnos hasta lo más dentro de nuestro ser, y eso lo vamos a ver en un versículo más adelante. Dios nos exalta. ¿Qué pasó con Saulo, luego Pablo, verdad? Que es cambiado su nombre en Hechos 22:7. Dice que el Señor le llama y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces fue cuando Saulo sintió el poder del Señor en él, que le estaba llamando, que se estaba dirigiendo hacia su persona. Pero no era lo único importante en ese momento, sino que era lo que hacía Saulo: perseguir a los cristianos.
Imagínense ustedes. Y que el Señor te hable y te doblegue y te haga caer de tu cabalgadura, creo que es algo que nos penetra hasta nuestra alma. Y entonces reconocemos y conocemos la historia de Saulo, ¿verdad? Que luego se retira, pasa el proceso, el nombre de Saulo es cambiado y entonces Saulo tiene una conversión completamente radical. Y entonces, en vez de perseguir ahora a los cristianos, ¿qué hacía? Iba por los que estaban, ¿qué? Separados. Y entonces, para reunir el rebaño de Dios vivo y verdadero. Él reconoció el poder de la palabra de Dios, reconoció la palabra de Dios cuando le habló y eso mismo lo doblegó. Así es que podemos ver que Dios puede abatirnos y puede exaltarnos también. La pregunta aquí sería, ¿qué queremos nosotros? ¿Que Dios nos abata o que Dios nos exalte por obedecerle? Ahí queda la pregunta, ¿verdad? También dice que la palabra de Dios es milagrosa y esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 11. Si ustedes han leído la historia, se podrán dar cuenta, bueno, es que es una historia muy conocida, la historia de Lázaro. Ustedes pueden saber que Lázaro fue resucitado aún después de estar ya muerto, incluso ya de que su cuerpo entraba en un estado de putrefacción. Pero el milagro de Dios aquí representa la autoridad que tiene su palabra cuando le dice, Lázaro, ven fuera. ¿Qué hizo Lázaro? ¿Se quedó acostado ahí? No, ¿verdad? Se levantó y empezó a caminar. En el momento quizás no coordinaba bien, ¿no? Médicamente, después de ciertos minutos de no tener oxigenación, el cuerpo empieza a sufrir colapsos y empieza a debilitarse, incluso desmayarse. Y ya después de otra cantidad de tiempo que estemos sin esa oxigenación, nuestro cerebro sufre muchas, ¿cómo le puedo llamar? Se me fue la palabra. Muchos defectos, porque entonces ya no coordinamos y podemos quedar incluso con problemas motrices, psicológicos. Ajá. Y entonces Lázaro tenía, dice, ¿cuántos días? 4 días. ¿Ah? 4 o 3 días. Bueno, realmente no es tan importante el tiempo, pero sí, si lo llevamos a nosotros a los estudios de ahora, pues, que científicamente tenemos, podemos reconocer que ya con 3 días, hasta un día de estar muerto, simplemente nuestro sistema no podría funcionar. Pero al oír la palabra del Señor, Lázaro se repuso. Tuvo un proceso quizás para recuperarse lentamente, lo cual lo hizo, ¿verdad? Pero fue que el milagro para los que estaban allí presentes y para nuestras fechas también, porque de ahí no hemos sabido que alguien se recupere después de varios días de muerto, ¿verdad? Pero encontramos que Dios tuvo misericordia de Lázaro, por eso Lázaro es traído nuevamente. También dice que es una palabra que purifica, una palabra que no importa cuán impuro estemos nosotros, cuán pecaminosos hayamos sido, qué pecado el cual nosotros podamos sentir como el pecado más grave que Dios no pueda perdonar. Y en la historia que encontramos en Segunda de Crónicas, capítulo 33, encontramos el resumen en el versículo 10 y 13, pero allí encontramos las historias de Manasés. ¿Quién era Manasés? Si alguien se acuerda o no han leído la historia. Bueno, Manasés, hermanos míos, fue un hombre que estuvo incluso en contra de Dios, idólatra, pecaminoso hasta lo más profundo de su ser. Y cuando llegó el momento en que le dijeron que él ya no tenía escapatoria, ¿qué hizo? Dice que dobló sus rodillas y oró y le fueron ¿qué? Perdonados todos sus delitos.
Es muy hermoso que podamos leer precisamente las historias que nos marca el libro de Crónicas. Y al momento en que él se doblega y pide perdón por todos sus pecados, ¿qué hizo el Señor? Lo perdonó. La otra historia que tenemos es la historia de Jonás. ¿Qué hizo Jonás? En vez de ir a predicar el evangelio a donde lo habían mandado, ¿será que era porque Jonás no quería ir a predicar? Bueno, algunos historiadores o teólogos dicen que Jonás no quería ir a predicar a Nínive porque conocía que Dios era un Dios que misericordioso. Y él decía, bueno, si yo voy a Nínive y predico que Dios los va a destruir porque su pecado ha sido demasiado, porque ya han agotado la paciencia de Dios, en el momento en que estos doblen sus rodillas, el Señor los va a perdonar. Y eso fue lo que pasó literalmente. Cuando él regresa por medio del pez, ¿verdad? A Nínive, ¿qué pasó? Él empezó a caminar en las calles y decirle que iban a ser destruidos por causa del pecado que tenían. ¿Y qué hizo el pueblo? Sintió temor, se cimbró. Y entonces doblaron sus rodillas y clamaron por misericordia. Misericordia que finalmente también, ¿qué? Alcanzaron. Entonces, realmente el hecho de Jonás no era que no quisiera ir, sino que conocía la misericordia de Dios. Y sabía que Dios, si ese pueblo se doblegaba, iban a tener misericordia. También vemos que la palabra es más cortante que una espada, dice, de dos filos. Según Hebreos capítulo 4. Yo creo, hermanos, que cuando venimos aquí a la iglesia a escuchar precisamente la palabra de Dios, nosotros debemos de venir preparados. Incluso debemos de traer una libretita con un lapicero y tomar notas, porque a veces no nos da tiempo a nosotros poderles explicar todo eso, pero ustedes pueden llevar la nota a sus casas y ahí nuevamente analizar lo que desde aquí del púlpito podemos compartirles. Hebreos capítulo 4 dice: el reposo del pueblo de Dios. Versículo 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. ¿Quién más puede discernir y quién más puede conocer nuestras intenciones o las intenciones del corazón? Pero conocerlas profundamente, conocerlas hasta partir nuestros huesos y llegar a esa carne que le llamamos nosotros tuétano. Yo creo que ninguno de nosotros tiene la capacidad de hacerlo, ningún ser humano, sino solamente Dios. Él es el que tiene esa autoridad para conocernos. Nosotros podemos decir a veces o perfilar a alguien, ¿no? Decir, no, pues esta persona es así, 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 así. Pero solamente es algo superficial que nosotros podemos ver o que podemos perfilar. Pero cuando verdaderamente creemos conocer a alguien, de repente vemos que actúa de una manera diferente. Entonces decimos, realmente entonces no la conocía, ¿no? Habían estas cosas que todavía no había yo entendido de aquella persona. Pero dice que para la presencia de Dios nadie podemos esconder ni los sentimientos más profundos que nosotros podamos tener o que nosotros creamos tener. Porque para Dios dice, no hay nada oculto, todo en su momento Dios lo sabe. Así es que tengamos esta seguridad de que Dios, no solamente por el hecho de ser nosotros seres humanos, sino porque Él nos creó y conoce todas nuestras intenciones. Dice, pero si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años.
a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. No esperemos que el Señor repita estas palabras con nosotros, con su pueblo. Seamos un pueblo obediente, seamos un pueblo temeroso de Dios, un pueblo que pueda cumplir con la expectativa de servicio a Dios y adoración a nuestro Dios. También dice que es una palabra que ejerce juicio y nos hace ver una historia en Primera de Reyes, capítulo 3, 24, una historia muy conocida que tiene que ver con el rey Salomón. ¿Se acuerdan ustedes cuando llegan esas dos mujeres hasta la presencia de Salomón? Porque una había ahogado a su hijo, ¿verdad?, después de haber dormido, ¿verdad? Y sin darse cuenta lo ahogó. Y entonces le cambia su hijo a la otra que también acababa de dar a luz. Y entran en una discusión. Entonces ese problema llega ante Salomón. Entonces a Salomón le toca ejercer juicio. Y él dice, ¿y ahora qué hago yo, no? Y meditando Salomón en su corazón dice, bueno, pues lo único que se me hace factible es que traigan una espada y le den una mitad a una y la otra mitad a la otra, ¿verdad? Y vemos que la madre, la verdadera madre del hijo, dice, no, pues mejor que se lo dejen a ella, ¿no? Así, aunque no esté conmigo, pero va a tener vida. Y esa fue la sabiduría que aplicó Salomón para ejercer un juicio. Claro, tal vez en nuestros días eso no sea ya muy popular, ¿verdad? Buscamos la manera de ejercer juicios de otras maneras diferentes. Pero lo que queremos aprender aquí, o que debemos aprender aquí, es que tenemos que ser justos, no de acuerdo a nuestras propias expectativas, sino que tenemos que ser justos de acuerdo a la palabra de Dios. Si nosotros tuviésemos un negocio, una tienda, pero el kilo de azúcar no damos el kilo, sino damos 950 gramos, ¿será que estaríamos cumpliendo con esta justicia? O si lo que nosotros estamos ofreciendo, una fruta, cualquier cosa que sea, pero ya tiene un 10%, un 15% magullado, ¿será que eso sería ser justo? Se los dejo ahí a que ustedes lo consideren, ¿no? Pero tenemos que buscar siempre la justicia, no nuestra, sino la justicia de Dios. Y es la que tenemos que procurar en todo momento. La palabra de Dios también dice, revela cosas ocultas. Esto lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 7, versos 19 y 20, donde dice, entonces Josué dijo a Acán, hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanzas, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 de siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí que está escondido bajo la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Si vemos un poquito el contexto, unos versículos más atrás, vemos que el pueblo de Dios estaba luchando con otras entidades. Pero la orden del Señor era que todo tenía que ser destruido. No se podían quedar con nada. No había botín que rescatar, sino que todo tenía que perecer. Y tal vez nosotros podamos pensar, ¿verdad?, que ese sería un tema muy interesante tomarlo. Que el Señor en este texto bíblico es agresivo. Pero tendríamos que ver, ¿verdad?, analizar bien el contexto. Entonces vemos que aquí todos tenían que ser destruidos. Mas sin embargo dice que Acán encontró una oportunidad de hacer dinero. Una oportunidad que no podía dejar pasar, dice. Y entonces vino y sustrajo de los botines de guerra, escondió una parte. Entonces el pueblo de Dios, cuando se enfrenta nuevamente a la batalla,
son vencidos y prácticamente son entregados al enemigo. Pero cuando Josué se da cuenta y se le es declarado que hay un problema ahí entre los mismos militares que él tenía, ¿no? O seguidores que él tenía, entonces empieza a haber una investigación, ¿no? Y entonces Josué nota que hay algo que tiene que corregir ahí. Y le es revelado, ¿verdad?, que alguien había sustraído algo. Y entonces cuando él llega a encarar a Acán, pues no le queda otra a este muchacho que decir la verdad. Y era por eso que cuando ellos llegaban a la guerra, el Espíritu del Señor se apartaba de ellos. Entonces, hermano, esta es la séptima afirmación de que la palabra de Dios es viva, es poderosa, también hace milagros, purifica aún el pecado más horroroso que nosotros podamos expresar. También dice que es cortante y que penetra hasta partir el alma, el corazón, ¿verdad? Y también es una palabra que ejerce juicio justo y que le da a cada uno de manera equitativa. Y que es una palabra que también revela cosas ocultas. Y la seguridad de esto es que delante de los ojos de Dios no podemos ocultarle nada. Así es que aprovechemos, hermanos, mientras podemos abrir nuestras Biblias en estos tiempos, a leerla, a escudriñarla, porque aquí es donde encontramos la verdad de Dios. No hay ningún otro libro. Hoy vamos a encontrar muchas religiones y nos vamos a enfrentar a muchos retos, porque ellos tienen doctrinas diferentes y un sinnúmero de doctrinas, incluyendo la del dinero, incluyendo en que ellos se guían más por las posesiones y los que tienen, pero seamos astutos como lo fue en su momento la serpiente, ¿verdad?, para poder discernir entre lo bueno y lo malo, que es lo que Dios necesita de nosotros. Ese sentir de que podemos tomar y decidir por nosotros en su momento, ¿verdad?, poder hacer la voluntad de Dios. Que Dios le bendiga, hermano.